Estudio número 3, martes 2 de septiembre del 2025. ¿Por qué les hablaba sobre mi prisa de predicarles acerca de muchísimas confusiones que hay en las religiones? Porque eso sí es una tragedia. Por ejemplo, lo que se está dando en las iglesias cristianas evangélicas, de la que salí hace 14 años, salí por mandato divino porque el Elohim Yahweh me habló que ya había empezado la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es la separación o renuncia a la doctrina a la que una persona pertenecía. Es el acto de apartarse o de renunciar a los principios, leyes y de la adoración que antes se profesaba. Características de la apostasía. Primero yo empecé a ver que los diezmos que los congregados deben dar, porque es un mandato de Dios para que la obra del Señor prospere. Por ejemplo, usar el dinero de los diezmos para pagar sueldo a cada pastor que debía ministrar solo 100 ovejas, como eran los pastorados en Israel. Usar el dinero para hacer templos en todo pueblo, provincia y ciudad. El pastor regidor debía usar los diezmos para pagar vivienda y sueldos a los pastores que tenían que mandar como misioneros, como ayuda hasta que ellos mismos se levanten. El dinero de los diezmos debía servir para la predicación de la palabra, para ayudar a los pobres, para hacer fundaciones para mujeres abandonadas con niños y fundaciones para huérfanos y un sueldo para el pastor principal. Pero ¿qué pasaba? El Señor me dijo que estudiara las costumbres hebreas más que todo sobre los rebaños de Israel. Yo lo hice y al estudiar el Señor me dijo, ¿ves que cada pastor tiene en su corral solo 100 ovejas? Entonces, como siempre, entendí que la iglesia debía ser como una clínica de emergencias en las que los nuevos que llegaban con tanto dolor, amargura, resentimientos, gran tristeza, llegaban rotos, con su alma y corazón rotos, quebrados por tanto sufrimiento, y debían ser atendidos con suma urgencia para ayudarlos en esos momentos críticos. Y una vez que los ministrábamos escuchando todo lo malo que les había pasado y también sus confesiones, haciendo liberación, sacando todos los espíritus inmundos en el nombre de Yeshua, el Mesías, que los tenía esclavizados, y ya viéndolos más tranquilos, en paz y con mucho amor para Dios y su palabra, entonces ya podíamos irlos soltando para que aprendieran a dar sus primeros pasos en la fe ya solos. Pero en la realidad eso no pasaba y pasa ahora mucho peor. Los pastores no usan los diezmos con temor a Dios, sino que con el dinero de los diezmos se hacen mansiones, se compran aviones privados y viven en opulencia. Mientras las iglesias se desangran en dolor y tristeza. Pastores con iglesias de 5,000 personas tienen apenas 2 pastores, a los que ni siquiera les pagan sueldo. O sea, a cada pastor le toca ministrar 2,500 personas. ¿Cómo? Imposible. Simplemente no lo hacen. Y las iglesias están llenas de ovejas enfermas, de odio, rencor, venganza, ira, dolor, frustración, sin que nadie las ministre y las libere. El Altísimo, al ver tanto pecado, envía profetas santos o santas, los envía a exhortar a los pastores principales, a decirles que están en pecado, que han descuidado a sus ovejas. Entonces estos pastores apóstatas que se pasan viajando por todo el mundo y hospedándose en hoteles caros y exigiendo a las ovejas que les digan al pastor que ya no quiere que lo llamen pastor,
sino apóstol, y que le digan padre y a su esposa que le digan madre. Cuando en el libro del apóstol Mateo dice, no diréis padre ni madre a nadie en el mundo, justamente refiriéndose a estos lobos. Estos lobos asalariados empiezan a insultar a los profetas santos, los calumnian y los botan de las iglesias. Yo como profeta les he dado palabra que mi Dios me ha enviado a decirles, y me han dicho bruja, pero como Dios dice, no tocaréis ni haréis daño a mis profetas, Dios los ha castigado fuertemente. Mucho más aún ha hecho que la profecía dada se cumpla. He visto hasta pastores metidos en venta de drogas y he visto cómo Dios los ha castigado a los que han difamado a los profetas. Un pastor que me dijo bruja por la profecía que di y se cumplió, a la esposa le dio cáncer y su pastor mano derecha se suicidó porque había sido homosexual. Y fue un escándalo aquí en Guayaquil. Otro pastor al que le di una profecía dada por el Señor y me dijo igual que era una mentirosa y se dedicó a calumniarme. Le violaron a su hijo de 7 años en el baño de su propia iglesia, mientras él viajaba de lujo con su esposa. Pero a los falsos profetas que les decían que Dios les había dado palabra diciendo que iban a ser millonarios, a esos los ponen a predicar mentiras, porque Dios dice que a esos falsos profetas Dios les ha puesto el manto velloso, o sea, la piel de oveja que Jacob se puso para engañar a su padre Isaac. Por esto, ya mucha gente no quiere saber nada de Dios. Por eso estamos en los tiempos de Noé, por culpa de los perversos apóstoles que realmente son lobos, a los que solo les importa el dinero de los diezmos y no les importa las ovejas de Dios, porque según ellos ya no se les puede decir pastores, sino apóstoles. Y esas iglesias que solo saben cantar y no aprenden a leer la Biblia en orden para que en un año ya la hayan leído toda. Todas esas personas que están en esas iglesias apóstatas, todas esas personas van rumbo al infierno, con su perverso apóstol adelante de ellas. Porque estas personas están llenas de demonios y no tienen discernimiento para decir, esto no es correcto, esto no está bien. Ese profeta es santo y el pastor lo calumnia. No, esas personas son las que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y adoran al apóstol y lo aman más que al Elohim Yahweh. En estas iglesias no se habla de arrepentimiento, solo se habla de bendiciones. Así estén en los peores pecados contra el Elohim Yahweh. Bendiciones, hermanos. Aleluya.